En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado eres. Estimados hermanos, estimados fieles, esta noche de Jueves Santo debemos recordar este momento tan de consolación para nuestro Señor, pero al mismo tiempo de gran tristeza, porque justamente antes de su muerte dio a los apóstoles sus más grandes regalos, sus más grandes dones. ¿Y cuáles son sus más grandes regalos? Que hasta la época, hasta hoy, nos han llegado esos regalos, pues sobre todo la Santa Misa, la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor en la hostia, y también el sacerdocio, la institución del sacramento del sacerdocio. Todas estas tres cosas, estas tres realidades, están muy unidas, porque sin misa no hay Eucaristía. Si no, la Eucaristía se consagra en la misa. Y si no hay sacerdocio, tampoco hay misa y tampoco hay Eucaristía. Jesús quiso hacer así su iglesia y no hay otra posibilidad. Entonces necesitamos el sacerdocio en primer lugar, pero también necesitamos la misa. Y la Eucaristía, pues es Jesús mismo en persona que está entre nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Puede haber algo más grande que Dios, que Jesucristo en persona? Sin embargo, Jesucristo quiso que fueran las cosas más grandes a veces están dependientes de cosas pequeñas, ¿verdad? Entonces Dios quiso que fuera todo esto, estos regalos fueran dependientes de esos pescadores, de esos apóstoles que venían del campo, que venían de ser pescadores, que eran personas sencillas, personas humildes, pero Dios quiso que todo dependiera de ellos, que a ellos fue que Jesús les dio el sacerdocio, fue a ellos que Jesús dio el poder de decir la misa, fue a ellos que Jesús dio el poder de consagrar la hostia. Entonces, Dios a veces hace depender grandes cosas de cosas pequeñas. Y así, también esos regalos que no nos pueden aprovechar si nosotros no estamos bien preparados, si no estamos, por ejemplo, confesados, si no tenemos la fe. Entonces, aunque nos vengamos a misa, no nos aprovecha la Eucaristía si no estamos en gracia de Dios, si no nos hemos confesado. Entonces tenemos que hacer un acto primero antes de recibir estas cosas, y el acto principal es el acto de fe, es tener la fe. No basta decir yo vengo a misa, no basta decir yo soy católico, pero en la práctica yo niego las verdades de la fe. A veces se niegan de palabra y a veces se niegan también de obra. Entonces es el problema de nuestra época, esa herejía práctica, que es una manera de vivir que desdice nuestras convicciones. También se le llama liberalismo, o sea, una mentalidad tal que no le preocupa decir yo creo en algo y después hace otra cosa que es contradictorio a eso que cree. Esa mentalidad que ha hecho tanto mal a la iglesia y que es fruto de un estado de cosas en el mundo que es muy difícil hoy realmente vivir la fe cristiana de una manera coherente, porque tenemos muchos enemigos, porque tenemos muchas trabas en este mundo moderno. Entonces hay pocas personas que tienen el valor, la fortaleza, la perseverancia para saber conservar su fe a pesar de todo lo que está alrededor de nosotros, a pesar de que el mundo anda mal, a pesar de que las escuelas son laicas, a pesar de que los medios de comunicación están en manos de nuestros enemigos, a pesar de que nuestras amistades
no les gusta rezar, no les gusta vivir cristianamente o que viven en pecado mortal. Entonces, a pesar de todo eso, queremos y seguimos siendo fieles a nuestra fe. Y eso es difícil. Se necesita mucha tenacidad, mucha paciencia, mucha fortaleza, pero de eso se trata, de que seamos buenos cristianos a pesar de todo lo que pasa en este mundo. Y si tenemos la fe y la conservamos como debe ser, entonces vamos a aprovechar de estos dones de nuestro Señor. En esta noche de Jueves Santo, nuestro Señor les habló mucho a los apóstoles de la caridad entre ellos, y quiso dar el ejemplo lavándole los pies a los apóstoles. En aquella época era un gesto de hospitalidad. Cuando se recibía a una persona, se le lavaban los pies, ¿verdad? Porque a aquel tiempo se llegaban usaban sandalias y traían sus pies sucios, entonces se lavaban los pies, y era un gesto de hospitalidad. Pero normalmente lo hacían los siervos, lo hacían las personas menos importantes, pero no el jefe de la casa, no el patrón. Pero aquí Jesús quiso hacerlo Él, para darnos ejemplo de humildad, de servicio, de espíritu de servicio a los demás, de caridad y de muchas virtudes, al punto que San Pedro se quedó muy extrañado y no quería que nuestro Señor le lavase los pies. Pero nuestro Señor le dijo: no, es necesario, es importante, y no podemos no hacerlo, ¿verdad? Esa caridad entre cristianos. Pero no, esa caridad de nuestro Señor presuponía que todos ellos, como dice nuestro Señor en el Evangelio, todos estáis limpios, menos uno. Y todos los que estaban limpios eran los demás apóstoles, porque todos los apóstoles sí tenían la fe, sí creían. En ese momento estaban firmes, estaban fuertes, y tenían una gran fe, un gran amor a nuestro Señor. Entonces se presuponía que para recibir ahí, en ese momento, la Eucaristía, cada uno recibió la hostia, recibió la comunión, recibió el poder sacerdotal, recibió el sacramento del orden, del sacerdocio. Se suponía que no solo tenían la fe, sino que también estaban en estado de gracia. Entonces, nuestro Señor, por eso dice como una queja, dice: todos estáis limpios, pero no todos. O sea, había una excepción, ¿verdad? Entonces, nosotros no basta que vengamos a misa, no basta que seamos cristianos de nombre, tenemos que tener la fe, como los apóstoles tenían fe, una verdadera fe, y esa fe es necesaria para aprovecharnos, para que este sacramento nos sea eficaz, que nos haga bien, nos santifique. Si lo recibimos en estado de pecado mortal, no nos va a aprovechar, y al contrario vamos a cometer un pecado peor, muy grave, que se llama sacrilegio. Pero todos los apóstoles tenían la fe, y ese don de la fe es necesario, porque nuestro Señor habla de la caridad, pero Él presuponía que debían creer primero. Entonces, la mala interpretación que hoy se hace en la iglesia moderna, en la iglesia modernista, es que haya caridad entre los hombres, que no haya faltas pero sin presuponer la fe. Si hay muchos en los cuales se dice: hay que practicar la caridad con estas personas, aun si no creen, aun si están lejos de Dios. Pero la caridad debe entenderse sobre todo dentro de la fe, dentro de la enseñanza de Dios. La caridad no es comprensible si uno no cree, porque uno ama por amor de caridad, porque uno cree, porque uno tiene la fe. Entonces, una caridad sin fe no es verdadera caridad,
porque la caridad siempre ama por amor a Dios. Así que si amamos a una persona, se presupone que lo amamos porque Dios existe, porque Dios está en su alma, o porque Dios pudiera estar en su alma, aunque no lo esté actualmente, aunque esa persona esté en pecado mortal, pero la amamos por amor de caridad porque Dios quisiera que ella se arrepintiera, porque Dios quisiera que ella creyera, porque Dios quisiera que ella se volviera buena católica, una buena persona católica. Entonces ese es el sentido de la caridad cristiana, que hoy se habla de caridad y ya no sabe lo que se dice, porque es una caridad en la cual se ama sin ningún motivo de fe, sin ninguna, a veces ni siquiera un fundamento en Dios. Entonces se ama porque tal persona es simpática, porque tal persona es buena gente o así, pero por motivos humanos. Entonces eso se puede llamar amor humano, pero no es un amor de caridad, que es un amor divino. El amor de caridad es un amor divino. Amamos por amor a Dios, amamos a nuestro prójimo por amor a Dios, pero es el Dios de la fe, el Dios, el verdadero Dios, el Dios que nos enseñó a creer, y ese Dios solo hay uno, y ese Dios que solo hizo una sola religión por la cual Él quiere ser adorado y servido y amado. Fuera de esa religión Él no quiere y no reconoce ninguna otra religión. Entonces es el verdadero sentido del amor de caridad, y no hay que equivocarnos y amar de un amor impío, un amor sin Dios, un amor puramente humano que Dios reprueba y que Dios castiga y que Dios detesta. ¿Por qué? Porque es un amor sin Dios, es un amor sin fe, es un amor que es pura apariencia. Y ese amor que hoy se nos quiere instigar en esta iglesia modernista es un gran engaño, porque mucha gente cree que está haciendo bien, pero Dios, que están haciendo algo que Dios aprueba, cuando es algo que Dios reprueba. Entonces no se trata de no amar al prójimo, no se trata de no desearle bien, de no desear que todo bien a nuestro prójimo, pero se trata de hacerlo por motivos de fe y reconociendo al verdadero Dios y su religión, la religión del verdadero Dios, que Él nada más escogió una, que Él nada más hizo una y no hay otra más. Es el verdadero sentido de la caridad, en el cual podemos recibir la Santa Eucaristía, en el cual podemos asistir a misa, y que nos hace bien porque asistimos a la misa con la verdadera fe. Entonces no se trata de pactizar con el mundo, no se trata de mezclar las cosas, no se trata de decir la misa tradicional está bien pero también la misa moderna está bien. No se trata de eso. Esa misa no fue hecha conforme al espíritu de la Iglesia, y aunque, como decíamos señor Lefebvre, esa misa puede ser válida, pero es algo accidental, porque en realidad esa misa es desagradable a Dios y no podemos así inducir a la gente a ir o a asistir a esa misa, ¿no? De ninguna manera. Entonces vamos a pedirle en esta Santa Misa de Jueves Santo a nuestro Señor que nos dé pues ese espíritu, ese amor, esa actitud que Jesucristo les dice a los apóstoles. Pueden ustedes leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 13 y ver todo lo que les dice nuestro Señor, que no solo lo que está aquí en el Evangelio de la Misa, sino hay muchas cosas más, y ahí realmente Jesucristo abre su corazón y les muestra todo lo que quisiera, el bien que nos desea, y vale la pena leer ese pasaje de la Santa Biblia, si tienen oportunidad de leerlo completo, todo lo que Jesucristo les dice a los apóstoles en la última cena. Vamos a pedir en esta misa que Dios nos dé la verdadera fe, fundamento de la verdadera caridad, y por ese amor a Dios, por ese amor inspirado en la fe, le vamos a pedir también a Dios, a la Virgen Santísima, la conversión
de todos los hombres, de todas las almas que están lejos de Dios, por amor de verdadera caridad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.